Con su venia, diputada presidenta, derivado de la revisión y análisis del dictamen por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se desprenden cuando menos 2 errores de armonización legislativa. Se trata de lo descrito en los artículos 174 y 202 de la propuesta, mismos que hacen referencia al salario mínimo vigente como base para tasar los montos aplicables por incumplimiento a las disposiciones enmarcadas por la propia ley. Lo anterior obvia de manera flagrante lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, mismas que hablan de la desindexación del salario mínimo para el cobro de tarifas. Observando la reforma en comento, la referencia económica que debe ser tomada como base para el pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales es la denominada Unidad de Medida y Actualización, UMA, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en atención a lo dispuesto por el artículo 23, fracción 20ª bis de su reglamento interior. De permanecer como hasta el momento se encuentra, el dictamen crearía una contradicción de normas que obligaría a aplicar la interpretación conforme a que hace referencia el artículo 1 de la Constitución. Es decir, tendría que optarse por la norma que provea una esfera mayor de derechos a la población, por lo cual la norma que pretende crearse no sería aplicada. Es importante tener en cuenta que la reforma constitucional tiene el objeto de proveer una mejor redistribución del ingreso en el país con la intención de no atar al salario mínimo para la imposición de multas o para cualquier otro aspecto donde se le relacionaba, puesto que deriva en la creación de pobres por decreto, ya que no podría aumentarse el salario sin aumentar las tarifas. Hay que recordar que el salario mínimo aún sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y por supuesto su familia. Por la importancia de la reforma constitucional referida y por la importancia de la ley que se discute, se requiere una visión integral de la normativa a efecto de evitar falta de armonización o errores de técnica legislativa que vayan en detrimento de los derechos que se pretenden reivindicar. Es nuestra obligación crear normatividad reglamentaria y o federal con base en los principios elementales consagrados en la Constitución. No podemos arrogarnos atribuciones de crear legislación con particularidades específicas que, al fin de cuentas, son inaplicables por ir en detrimento de la ampliación de las esferas de libertades y de todos los mexicanos. ¿Es cuánto? Gracias, diputada.